Padre amado, ponemos nuestras vidas en tus manos. Danos oídos para oír y un corazón enseñable, y que cada uno de nosotros podamos seguir avanzando en la fe, creciendo en tu gracia, corriendo esta carrera, Señor, poniendo nuestra mirada en ti, sabiendo que nos sostienes y nos das todo lo que necesitamos. No hay nada que nos falte, Señor, para correr esta carrera. Y en esta etapa que el día de hoy vamos a aprender, que es la etapa de formación, Señor, también queremos estar atentos a tu palabra, porque eres tú, Señor, quien a través de ella nos limpia, nos procesa, nos entrena, cambia nuestra forma de ser, cambia nuestro carácter y lo va moldeando, Señor, hasta alcanzar plenitud en Cristo. Por eso, Señor, te lo pedimos, toda distracción, todo cansancio, Señor, todo aquello que nos impida escuchar tu palabra. Aún, Señor, si el enemigo quisiera robar esa palabra sembrada en nuestro corazón, Señor, te pido que tú nos guardes del mal, que nos guardes del maligno, que nos guardes del mundo, que esta palabra dé fruto al 100%. Oramos esto y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, seguimos la serie, la estrategia de Dios. ¿Y en qué etapa sigue? Etapa 3, etapa de formación. Ya vimos entonces cuál es la visión. Ya estuvimos viendo que la etapa 1, que es la salvación, donde una persona nace de nuevo y se convierte en un recién convertido, que debe tener una renuncia y entrega total para llegar a ser miembro del cuerpo de Cristo, de una iglesia local, y cumplir las dos ordenanzas, ¿verdad? Que es el bautismo en agua y la Santa Cena. Después vimos la etapa 2, fue hace 8 días, donde hablábamos de la santificación en sus 3 fases. ¿Cuántos las recuerdan? Santidad. Uy, no estudiaron. ¿Santidad qué? Posicional, santidad progresiva y santidad perfecta. 3 P's: posicional, progresiva y perfecta. Ahora, hablábamos hace 8 días que es en la santidad progresiva donde el Señor nos hace parte, y no para manchar su obra de gracia, sino para afirmar su obra de gracia. Hay muchos cristianos que tienen una postura en donde el hombre no puede y no debe participar absolutamente de nada, supuestamente para que no manche la obra de Dios, la obra perfecta y completa de Dios. Es correcto en ese pensar, es correcto, pero es muy limitativo, nos limita, y Dios no diseñó su plan para tenernos en un aparador, estáticos ahí en la silla del cristianismo. Dios no diseñó el plan así. Dios diseñó un plan para que una vez nacidos de nuevo su gracia fuera activa. Di conmigo, activa. Y eso quiere decir que necesita haber movimiento. Si no, no existirían pasajes como crecer en la fe, crecer en la gracia. Uno de nuestros pasajes principales en Vineyard, que es Hebreos capítulo 12, corramos con paciencia, ¿qué cosa? La carrera que tenemos por delante. Así es de que si fuera pasivo el cristianismo, si el evangelio fuera pasivo, entonces no tendríamos que hacer absolutamente nada y no tendríamos ninguna responsabilidad. Esto va en contra de lo que Dios es. Esto va en contra también del plan que Él diseñó. Cuando Él crea la humanidad, ¿qué fue lo primero que puso a hacer a Adán? Le hizo un camastro y le metió una piña colada en la boca y le echó airecito y le hizo masaje. Dijo, mi chavo, a trabajar, a labrar y a guardar la tierra, como oraba Beto hace ratito. Y es lo que hemos estado aprendiendo. El varón está hecho para trabajar, para ser productivo. ¿Ok? ¿Ven con esto? Así es de que en el cristianismo el Señor nos va a poner a trabajar. En esta etapa en donde nacimos de nuevo y antes de ser arrebatados por Él, vamos a estar trabajando.
Y una vez que Él venga por nosotros y regrese a la tierra por segunda vez a establecer su reino, ¿qué crees que nos va a poner a hacer? ¿Nos va a mandar a todos a la playa a tomar piñas coladas? No, nos va a poner a trabajar. La ventaja es que ya no nos vamos a cansar, ya no nos vamos a enfermar, ya no vamos a tener que estar preocupados si nos alcanza o no, porque seremos perfectos como Él es. Qué hermosa esperanza, ¿verdad? Pero Dios nos pone a trabajar, porque Dios es activo. Así es de que en esta etapa de santificación, por eso usamos la palabra proceso, porque su gracia y su Espíritu Santo está activamente limpiando, sanando, restaurando y dando crecimiento al creyente, haciéndolo parte, asignándole responsabilidad y participación. ¿Okay? Aprendimos que esta fase de santidad progresiva nos debe responsabilizar. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? Sí. ¿De qué nos debe responsabilizar? ¿De qué nos debemos responsabilizar en esta etapa? De nuestra vida espiritual y de nuestro crecimiento. Ser conscientes de la necesidad y la dependencia total que tenemos de Él. Y para eso hay que estar sumisos, sujetos a Cristo. Y yo les preguntaba, ¿qué harás? ¿Te acuerdas? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Te vas a responsabilizar de tu crecimiento espiritual? Porque en Cristo no hay excusa, tienes todo lo que necesitas para crecer, para desarrollarte y para participar de la santidad de Dios. ¿Sale? También ya lo hablamos, no había versículos como hacer morir pues lo terrenal en nosotros, permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos hizo firmes, y muchísimos versículos más, entendiendo que quien produce el querer como el hacer, Dios. Entonces participar en este proceso de santificación no es manchar su obra de gracia, es afirmar, ¿verdad? El Señor afirma y confirma su obra de gracia en nosotros cuando Él nos permite participar. Cuando Él permite que criaturas que antes eran muertas en delitos y pecados, ahora vivificadas por su Espíritu, se responsabilicen de crecer en santidad. Así es de que esto es maravilloso también. Y hoy vamos a ver la etapa 3, que va de la mano con la etapa 2, quiero decirles. De hecho, la santificación no va a acabar. La santificación nos va a acompañar en las siguientes etapas, ¿sale? Para que tú ahí lo anotes. La etapa 2 nos va a acompañar en todas y cada una de las siguientes etapas. Va a estar presente todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nadie va a ser santo, perfecto en esta tierra. Eso es hasta que Cristo venga. Por eso es que la santidad progresiva nos va a acompañar todas las demás etapas. ¿Ok? Y ya entrando entonces en materia, ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas la palabra formación? Ayúdenme. Formación. Aprender. Enseñanza, aprender. Entrenamiento, guía. ¿Alguien dijo guía? Preparación. ¿Qué más? Crear. ¿Qué más? Formación. Algo que estaba deforme. Disciplina, cambio. ¿Qué más? Estructura, tener estructura. Proyección, ¿sí? Todo eso que dijeron es correcto, es parte de la formación. Ahora, para entrar al tema, ya tenemos la base de la santificación, ¿verdad? Y aprendimos hace 8 días que si yo no pongo mi mirada en Cristo, no me puedo santificar, porque no tengo un parámetro claro de santidad. Si yo miro a Cristo, voy a ver el parámetro perfecto de lo que es ser santo. Voy a tener una figura clara y definida.
Y es curioso porque cuando uno mira a Cristo, entonces mira al Padre también. Yo no sé si tú recuerdas, uno de los discípulos le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús, ¿se acuerdan? Creo que fue Tomás, ¿verdad? Corríjame si estoy equivocado. Pero dice: pero ¿qué no has entendido que si me has visto a mí, has visto al Padre? Así es de que mira a Cristo y podrás descubrir el corazón del Padre. Y si Cristo fue santo, es porque el Padre es santo, y el Padre y Cristo uno son. Así como Jesús oraba por nosotros y decía: y yo también quiero, Señor, que estos que tú me diste sean uno con nosotros, es decir, sean santos como nosotros lo somos. Así es que para iniciar un proceso de formación también tengo que poner la mirada en Cristo. Porque así como no puedo comenzar un proceso de santificación si no miro a Cristo, tampoco puedo comenzar la etapa de formación si no fijo mi mirada en Él. Esta etapa, ¿sabes por qué se caracteriza? Por todo lo que ustedes dijeron, pero si pudiéramos usar otra palabra sinónima sería entrenamiento. Tiene que venir una etapa de entrenamiento en la vida del creyente, donde va a empezar a ejercitarse. Lo primero que un creyente empieza a ejercitarse es en el abandono del pecado. Esa es la primera etapa, en donde no conocemos todavía a Cristo. Estamos en nuestra etapa temprana de nuevo creyente recién nacido, como un bebé, y no sabemos qué es y qué no es pecado todavía completamente. Entendemos las consecuencias del pecado, entendemos el concepto del pecado, pero aún no estudiamos la Biblia completa como para saber todo lo que es y todo lo que no es pecado. Así es que esa etapa formativa empieza con el ejercicio del abandono del pecado. Ahí empieza. Me tengo que ejercitar en dejar todas esas actitudes, acciones pecaminosas que ya se habían arraigado en mi vida. Así es que literalmente se convierte en un entrenamiento constante. No se puede detener, es algo que tiene que seguir avanzando y avanzando. Podríamos incluso decir, a ver si logran captarme, y ahorita voy a dar un ejemplo que nos ayude a entender más. Podríamos decir que esta etapa de formación o esta etapa formativa se convierte en un entrenamiento de alto rendimiento. No cualquier entrenamiento, un entrenamiento de alto rendimiento. No nada más en el abandono del pecado, sino en la formación de nuestro carácter además. Y número 3, un entrenamiento de alto rendimiento en el desarrollo de dones y talentos. Dice la palabra que el Señor dio dones a los hombres. Y sabes, lo hermoso de esto es que no solo el llamado es irrevocable, los dones también son irrevocables. ¿Qué son los dones? Son regalos de Dios para que tú tengas una habilidad o una capacidad específica. Y lo hermoso es que esa habilidad o capacidad específica que solo Dios te dio a ti, quiere que la desarrolles también para que un día la pongas a su servicio. Voy a dar un ejemplo. Hay personas que Dios les dio el don de liderazgo. No todos tienen ese don de liderazgo. Hay personas que Dios les dio el don de la música. Todos pueden cantar técnicamente, pero no todos tienen el don de entender y asimilar la música de cierta manera. Hay personas que tienen un don
hacia los procesos lógico-matemáticos, por ejemplo. No todos lo tienen. Hay personas que tienen dones en cuanto a la perspectiva y la ubicación espacial. No me refiero al espacio de las estrellas, no. Que miden muy bien las distancias. Generalmente un deportista tiene esa habilidad, o un conductor, por ejemplo, de Fórmula 1, tiene un don y una habilidad especial. Les tengo una noticia: no todo el mundo podría ser piloto de la Fórmula 1. Sí creo que son personas con un don especial, dotadas de un don especial. Hay gente que Dios les dio el don de la creatividad o de tendencias artísticas. Y así puedo seguir y seguir y seguir. El don del habla, el don de la oratoria. No todos tenemos los mismos dones. Y sabes, es tan frustrante vivir en un mundo en donde se crece anhelando los dones de alguien más sin descubrir tus propios dones, sin desarrollarlos, sin usarlos y sin valorarlos además. Que a veces valoramos lo que otros tienen, pero no nos encargamos de descubrir y desarrollar lo que Dios puso en mí, lo cual es único y es especial y es maravilloso y Dios lo quiere usar. Pero ¿cómo lo va a usar si no te has formado en ello? ¿Cómo lo vas a poner a su servicio si no está pulido, si está en bruto? El don, tú no. El don está en bruto. Ahora, estas tres cosas que yo dije que se deben de formar, que es la formación en el abandono del pecado, la formación en el carácter y la formación en los dones y talentos. En todos y en cada uno de ellos tengo que poner mi mirada en Cristo, porque si no la motivación podría ser peligrosa, podría cambiar. Te pongo un ejemplo: si nosotros desarrolláramos los dones sin poner nuestra mirada en Cristo, sabes, al ratito el figurín, el que va a lucirse o a resaltar, va a ser uno mismo. Y hay un peligro allí. Pero es distinto a que si yo reconozco que Dios me dotó de ese don y de ese talento, y que además formó mi carácter y me dio la gracia para desarrollarlo, para que alcanzara plenitud y un día yo lo pudiera poner al servicio de Él. Así de que estas tres cosas, hermanos, formarme y ejercitarme o entrenarme, como le quieras decir, en abandonar el pecado, en formar mi carácter y en desarrollar dones, lo tengo que hacer con mi mirada en Cristo. Ahora, si esto es literalmente un entrenamiento de alto rendimiento, ¿cómo debería yo adoptar esta actitud mientras inicio esta etapa de formación? ¿Cómo debe ser mi actitud? Pensemos en un atleta de alto rendimiento. ¿Con qué actitud entrena? Actitud, no carácter. Con disposición, ¿qué más? Con humildad, dispuesto a ser enseñado. Con concentración, claro, porque si se pierde una indicación, ¿qué va a pasar? Lo va a hacer mal, ¿y qué le va a decir el entrenador? Ahí sí ya nomás no, el don sí que está en bruto, pero también el que está entrenando es medio bruto. ¿Por qué? Porque no pone atención. También se requiere una actitud de parte nuestra, y ahí entra la responsabilidad. Voy a poner un ejemplo. En el mundo del deporte se hace una gran distinción entre ser una persona que solo practica un deporte y, por otro lado, una persona que es un atleta de alto rendimiento. Son dos cosas totalmente diferentes.
La persona que practica un deporte simplemente lo practica porque es de su agrado, le gusta, simpatiza con él, entiende incluso los beneficios que practicar ese deporte podría producir en su salud y se divierte practicando, ¿sí o no? Es más, hasta podría llegar a ser un sueño frustrado, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero no llega más. Y puede ser muy bueno, pero jamás se va a comparar con un atleta de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque la diferencia entre una persona que practica un deporte a un atleta es que un atleta entrena, sabe que esa disciplina es su vida entera. No vive más que para eso. Es a lo que se dedica. Ahora, no solo es de su agrado, sino que es su todo. No solo simpatiza con él, sino que sufre por él. Está dispuesto a sufrir por desarrollar disciplina en ese deporte. Entiende que sin sacrificios no llegará a ningún lado. Y en vez de tomarlo como un juego y divertirse, lo toma como un reto a mejorar y perfeccionar sus habilidades cada día. Díganme si se parece en algo practicar un deporte a ser un atleta de alto rendimiento. En nada. Ahora, hay personas que cuando practican un deporte y a la hora de jugarlo, y que se están divirtiendo, lo hacen con la mentalidad de que si pierden, no importa. Hasta usan una frase: perdí, al fin que es un juego. ¿Cierto? Pero un atleta jamás lo toma como juego. ¿Sí nos queda clara la diferencia? Ayer estuvimos en un partido de alumnos de la escuela. ¿Verdad? Ahí estuvo, a verse la mano, Ian, Derek, Samuel. Estuvieron jugando contra otro equipo. ¿De qué colegio era, Flor? ¿De dónde venía? De la escuela de donde venía, ¿verdad? Jugaron contra el colegio Alquiles. Como saben, es de la escuela de más renombre en la zona del sur. Les han metido una barrida. Gracias a Dios a ellos, ¿verdad? No a mí. Que ojo, también nos han metido una barrida, ¿verdad? Hubo otro juego que les metieron más de la mitad, ¿te acuerdas? El pasado, sí fue el pasado. Entonces, estaba yo mirando el juego y ahí estaba yo sentado como si yo fuera entrenador del NBA. Y es que no es tampoco mi gran pasión, pero pues algo en ese. Y ahí estaba yo mirando jugar. Y me di cuenta que en el otro equipo había un chico que era el que mejor jugaba, era el que mejor la movía. Creo que sabes de quién hablo, lo identificaste, ¿sí? ¿Cómo se llama? Pero sabes quién es, ¿verdad? Perfectamente. Tú también viste, es el que más juega del otro equipo. Samuel, ¿lo identificaste? Okay. Porque ellos saben, cuando ellos se enfrentan y se ven, era el que más jugaba de todo el equipo. Ya cuando vieron que nomás no traían equipo, que no iban a poder, yo estaba sentado al lado del hermano mayor de este jugador. Entonces yo estaba gritando y haciendo comentarios y comentando con mis hijas y con los papás de acá, y él estaba comentando con su novia, creo que era su novia. Y tanto él oía mis comentarios como yo oía sus comentarios. Y ahí estábamos los dos, ¿verdad? Yo como el entrenador de Villar, según que ni soy, ¿verdad? Y él como entrenador del otro equipo. Y entonces el hermano mayor le empieza a gritar y lo empieza a regañar. Así no, juega bien, que no sé qué te pasa, que no sé qué. Y yo veía la cara del muchachito que lo volteaba a ver así con desdén y con desprecio, así de, pues para empezar tú no eres ni mi entrenador, ¿no? Pero el muchachito estaba divirtiéndose, literal. Yo me vi la cara y el niño que iba perdiendo estaba divirtiendo.
estaba cotorreando. Y en una de esas agarra y de cotorreo se acuesta en la cancha. Se acostó así. Es más, no voy a decir cómo. Así se acostó. Me iba a gritar, me iba a parar con un frío. Se levantó. Así se tiró. Y cuando yo lo veo tirado, ¿qué creen que hizo el hermano? Le gritó y dijo: ¿qué te pasa? Enojadísimo. ¿Qué estás haciendo? Hasta que una de esas se acerca el muchacho. ¿Y saben qué me dijo? Ya, déjame jugar. Me estoy divirtiendo. Ya viste el marcador. Ya déjame divertirme. Y se fue. ¿Se dan cuenta? Ahora, esas actitudes, no así de desfachatadas, pero yo las he llegado a ver en el equipo de Viña. Y pregúntenle a ella qué les dije una vez que los junté a todos y los regañé. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? ¿Qué les dije? Ahí estaban todos. Y mira que tienen mucho talento y juegan muy bien. ¿Qué les dije? De lo que te acuerdas. No es decirlo feo. Ay, sí digo feo. Pero cuando los regañé y los junté afuera en el patio, ¿te acuerdas? Que les dije cuando perdieron bien gacho y los junté a todos. O sea, pero pues primero que les hicieron equipo y también de no echar flojera, porque pues es que en entrenamiento siempre jugamos, entonces pues nos regañaron y nos dijeron que ya teníamos que tomarlo serio. Se vio bondadoso, ¿verdad? Les dije eso y más. Ahora él lo dijo, fíjate cómo dice, porque en los entrenamientos, ¿qué dijo? Jugamos. Y uno diría: ay, pastor, pero es un juego. No es un juego, es un entrenamiento. Y esa mentalidad que yo vi en este muchacho y que gracias a Dios no veo en la actitud de los muchachos de Viña, me impactó mucho y me hablaba mucho cuando yo preparaba esta enseñanza. Me habló mucho porque me impactó que él dijo: ya déjame divertirme, me voy a divertir. Y lo que hizo fue: porque ya viste el marcador. Lo que él quiso decir, lo que este muchacho estaba queriendo decir es: ya para qué el esfuerzo, no tiene sentido. Pero esa actitud, justo es esa actitud de mediocridad, lo que lleva a que no solo él, sino todo el equipo desarrolle esa mentalidad. ¿Por qué crees que desarrollan esa mentalidad? Es que era el que más jugaba. Es más, era el líder. Era el líder del equipo. Yo no sé si era el capitán, pero al ser el que más juega, creo que tiene una responsabilidad. Y el coach lo ve y dice: hey, tú juegas bien, necesito de ti, necesito que te disciplines, necesito que te esfuerces y necesito que me pongas atención y que tú guíes a los demás. Ahora, bajo este ejemplo, quiero que leamos Hebreos 12, que sé que lo sabemos de memoria, pero quiero que mires cómo va a tomar un contexto diferente cuando vemos este pasaje bajo los términos de formación, bajo el término de que esto es un entrenamiento. Fíjate muy bien, dice así, Hebreos 12, 1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, ¿qué? No se canse hasta desmayar. Allí está la actitud, porque un atleta sufre. Dilo conmigo, sufre. Voltea con el que tienes a un lado y dile, sufre. Sufre. Alguien que no se tome en serio juega. Y yo quiero hacerte una pregunta. Imagínate que Jesús hubiera venido a jugar a esta tierra. Vamos a tratar de imaginarnos en la grandeza y en el poder de Dios. En el poder y la grandeza de Dios. ¿A qué me estoy refiriendo? Y por eso es tan valiosa la obra de Cristo. Ponme atención a lo que voy a decir. Si Dios hubiera hecho su obra aquí, enviando a Jesús, y le hubiera permitido a Jesucristo usar todo su poderío como Dios en el cielo, aquí en la tierra, hubiera sido fácil o difícil para Jesús cumplir su misión. Hubiera sido muy fácil, hubiera sido un juego de niños. Pero tal no se lo tomó a juego, que es literalmente Dios enviando a Jesús, y Jesús por voluntad propia encarnándose, y Él quitándose el derecho de usar sus poderes divinos. Y Jesús sufrió como cualquiera de nosotros, humanamente hablando. Ya lo hemos dicho, no hizo mano negra. Eso hubiera sido tomar su propia obra a la ligera. Yo creo el mundo, creo el universo, creo las galaxias, creo los hoyos negros. Yo sin problema puedo bajar. Y es más, ¿para qué me tardo 33 años? Bajo en un segundo, muero en la cruz y ya, porque soy Dios todo, ¿qué? No lo hizo así. Dios no se lo tomó a juego, se lo tomó tan en serio que se encarnó a su Hijo Jesús y lo envió a sufrir. Aquí dice que consideremos que aún Cristo sufrió en su entrenamiento, y por eso nosotros tenemos que correr. ¿Y va a haber sufrimiento? Sí va a haber sufrimiento. ¿Sí me explico? Sigo leyendo. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y han olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor es que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué nos dice? Que en esta etapa de formación va a venir un tratamiento duro. O sea, si creen que es duro, ahorita, no, si te vas a formar para abandonar el pecado, si te vas a entrenar para desarrollar tu carácter, y si te vas a entrenar para desarrollar tus dones y talentos y ponerlos al servicio de Dios, no puede ser fácil y no te lo puedes tomar a juego, como ese muchachito de ayer. No puedes. Esa es responsabilidad tuya y mía. Que no olvidemos y que recibamos la exhortación que como a hijos se nos dirige. Verso 6, porque el Señor al que ama disciplina, no sé, ya lo leí. 7, si soportáis la disciplina. ¿Cómo que si soportáis? Si no abandonas el entrenamiento. Si no abandonas el entrenamiento. Hay gente en el cristianismo, y lo digo tristemente, que en su caminar le hemos puesto pausa a nuestro crecimiento. Yo fui uno de ellos en el pasado. Ya había yo nacido de nuevo, y a pesar de que sabía de dónde
cuando el Señor me empezó a apretar las tuercas, ¿qué crees que hice? Le puse pausa. Recuerdo en especial una anécdota. El Señor nos empezó a usar en niños, para que sirviéramos a niños, a cuidar bebitos desde cuneo, los que te vomitan, los que hay que irles a cambiar el pañal y que no son tus hijos. A esos, los que no te pueden poner atención porque todavía están muy chiquitos para que les des una clase, los que no te van a ir a agradecer al final del culto. Ay, maestro, qué hermosísima clase, tocó mi corazón, y que tú te sientas, ay, qué buen maestro. El que cuando lo recibes, te reciben con un berrinche. A eso le empezamos a servir. Y ahí el Señor empezó a desarrollar nuestros dones, talentos, nuestro carácter, y a empezar a abandonar nuestras cosas. Y llegó un momento en el que fuimos avanzando y creciendo en experiencia. Pero llegó un momento en el que me dice la que estaba al frente del ministerio de niños: quiero que vayas conmigo a un campamento de niños. ¿Y qué creen? Que yo estaba listo para ir. No, yo no quería ir. Ya había pasado un par de años sirviendo en los cuneros y en los niños chiquitos. Y ahora era el momento de ir, de tener el privilegio de ir a servir a Dios en un campamento de niños. Y yo le traía largas, le daba largas. No, es que fíjate que tengo que pedir permiso en el trabajo. Y en la casa, oye, ¿por qué me quiere mandar si yo no quiero ir? ¿Y quién cree que me ayudó? Mi esposa. Obviamente el Señor, a través de ella fue entrenadora asistente. Y me daba duro mi esposa, y yo más berrinche, yo no quería. Y así me tuvo, y la fecha se acercaba, y cada semana la líder me decía: ¿ya tienes respuesta? No, es que todavía no me ha dicho mi papá. Y hasta mentiroso, ni le había dicho. ¿En serio? Faltando ya, ¿cuánto faltaba? No me acuerdo. 2 semanas, faltaba ya para el campamento. Poco, sí. Y ya el Señor me había hecho entrar en razón. Cedí, morí, abandoné el pecado, ¿verdad? De la mentira, de la falta de compromiso. Y entonces, ese día entre semana, que teníamos nuestro estudio entre semana, ahí voy, muy emocionado de poderle dar la noticia a mi líder y decirle: ¿qué crees? Sí, contesto. Sí te voy a ir a ayudar, porque me necesitas. Y al final de la clase le dije: hola, ¿qué crees? Sí voy a ir. Ah, qué bueno, pues ya no te necesito. Gracias. Así fue. Ay, pastor, qué falta de amor. El trato de Dios me azotó. ¿Cómo creen que salí de esa reunión? Enojado, resentido, y me duró el enojo y el resentimiento por la falta de amor de esta mujer, por bruto, por necio, por desobediente, por tomármelo a juego, sin entender que el llamado no me lo estaba haciendo ella. El llamado me lo estaba haciendo mi Señor, a quien yo años atrás le había clamado: sálvame, Señor. Y Él me salvó, esperando que cada vez que Él necesitara un entrenamiento, yo estuviera en puntual. Y tuve que esperar hasta otro año para poder ir. Díganme qué pasó en mi corazón la primera vez que fui a servir a un campamento de niños. Dios cambió mi corazón más. Y empezó otra etapa dura, difícil.
otra. Llegó un momento en el que le servíamos al Señor y en el ministerio de niños, y eso se los puedo decir por su gracia, nunca al hombre, nunca le servimos al hombre, nunca. Porque tocamos fondo y quien nos salvó fue Cristo, no el hombre, pero entendiendo su gracia. Y sé que hoy esa pasión que Dios encendió en ese campamento, todavía me acuerdo cuándo y en qué momento de mi servicio estaba yo ahí siendo usado por Dios para no más fui a llevar los cantos, no hice gran cosa, poniendo los talentos a servicio del Señor. Ahí recuerdo, fue una noche, ver los corazoncitos de los niños, adorarle. Ahí el Señor me cautivó. Sé que hoy, gracias a Dios, por ese tratamiento duro, hoy puedo ser director de una escuela. Y no fue el único evento, muchos más. Y tristemente te digo, muchos más eventos donde no llegué al entrenamiento, donde no llegué con la actitud correcta, donde no me dejé formar. Pero el Señor, al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo, debemos soportar la disciplina. Pero es más fácil resentirse, amargarse, pensar que es personal. No es así. Y pregunta ahí en verso 7, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se les deja sin este entrenamiento, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Queremos ser hijos ilegítimos. Queremos ser hijos ilegítimos. Pensar que vivimos en la casa del Padre cuando en realidad no. Y que cuando llegue el momento de recibir herencia, no recibamos herencia porque no somos hijos legítimos. Yo sé que no. Ahí más adelante incluso pone el ejemplo de cómo un papá terrenal instruye a su hijo, cuánto más nuestro Padre Celestial. Verso 10 dice, y aquellos, o sea, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, y me encanta esa frase, para que participemos de su santidad. Sí, al principio no va a ser gozo, te va a doler, nos va a seguir doliendo, hermano, no te desanimes. Al presente no va a ser causa de gozo, sino de tristeza, pero dice después, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ¿qué? Ejercitados, entrenamiento. Los que rechazan, escucha, dice ahí el título, los que rechazan la gracia de Dios, antes de leer el verso 12. Por lo cual levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y si sigues leyendo, ahí te vas a dar cuenta que va a haber gente que va a rechazar la gracia de Dios y van a venir las consecuencias de los que rechazaron ese entrenamiento. Ahora, este capítulo es maravilloso porque dice, teniendo una gran nube de testigos, así empieza el capítulo, ¿sí o no? Dice, por tanto, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, ¿a qué se refiere con una gran nube de testigos? La mayoría de las veces tenemos la tendencia a pensar que son todos los cristianos que nos están mirando. Alguien que está testiguando cómo caminamos. Pero eso no significa este versículo. ¿Sabes qué significa la gran nube de testigos? Se refiere a que en el capítulo 11, un capítulo anterior, el autor citó toda una lista de hombres que vivieron en la fe. ¿Te acuerdas de ellos? Abel, Noé, Abraham, Rahab, ¿quién más? Moisés.
Hay varios allí. Y lo que está diciendo el autor, está diciendo, esos son la gran nube de testigos. Toda esa lista de hombres de fe que vivieron y corrieron esta carrera de fe son los testigos. No quiere decir que Abraham, Noé, Abel están en el cielo ahí en un balcón viéndonos, atestiguando a ver cómo vivimos. Tampoco significa eso. ¿Qué significa? ¿Qué es un testigo? Alguien que da testimonio. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? En un tribunal, ¿qué más? ¿Por qué da testimonio ese testigo? Para salvar a uno que está condenado. ¿Pero da testimonio de qué? De un hecho. ¿Y por qué puede dar testimonio de un hecho? Porque estuvo allí. Lo vio, lo escuchó, participó, fue miembro activo de ese evento. ¿Cierto o no? De hecho, esta búsqueda de definición, un testigo es una persona que declara ante un juez su percepción o conocimiento sobre ciertos hechos y circunstancias relacionadas con el juicio. La declaración de un testigo se conoce como testimonio y él mismo, el testigo mismo, constituye un medio de prueba. La palabra testigo significa que esos hombres de fe, con su vida de testimonio, son la prueba irrefutable de que se puede correr la carrera. Eso significa el versículo. No que estuvieron viendo o que ven, no. Ellos lo vivieron. Ellos dieron testimonio de su fe porque la tuvieron que ejercitar o la tuvieron que ejercer. Y ellos mismos como testigos son testimonio vivo. Ellos dan prueba irrefutable. Ellos han probado la fuerza y la autenticidad de su fe en Cristo también. Cuando sufrieron padecimientos, sufrieron tribulaciones, pruebas, persecuciones y algunos de ellos hasta una muerte violenta. Ellos son la prueba. Cuando leas este versículo, la próxima vez que leas digas, teniendo una gran nube de testigos a nuestro alrededor. Recuerda, hay pruebas vivientes. Hay gente que por cómo vivió su vida de fe, dan testimonio a ti y a mí de que no debemos tomarlo a juego, de que sí se puede entrenar de alto rendimiento, de que sí se puede comprometerse con el Señor. ¿Qué necesitamos? Recibir por la fe su gracia. Sí se puede. Si tú te acuerdas, solo anota Hechos 22, del 12 al 15. Dice allí que ahí relata cómo Ananías fue a buscar a Pablo, a Saulo, recién convertido, ¿verdad? Cuando era asesino de cristianos. Dice que Ananías, un varón piadoso que tenía buen testimonio de los judíos, vino a Saulo, a Pablo, y se le acercó y le dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y ahí relata Pablo que él recobró la vista y vio a Ananías. Y Pablo recuerda las palabras que Ananías le dijo. Escucha las palabras que Dios le dijo a Pablo a través de Ananías. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo ante los hombres de lo que has visto y oído. Es decir, tú vas a empezar a entrenarte y a ser testimonio vivo de lo que Dios hace. Y yo te pregunto, ¿tú te quieres convertir en un testigo? No un testigo pasivo, un testigo que va a participar en un entrenamiento, que se va a ejercitar, ya no lo va a tomar a juego y se va a entrenar de alto rendimiento, y entonces su vida va a dar testimonio
otros de que sí se puede correr la carrera. ¿Empezando por quién? Empezando por mi esposa, seguido de mis hijos, empezando en mi familia, con mis padres, empezando con mis tíos, mis abuelos, mis primos, mis concuños, mis cuñadas, mis consuegras, quien sea, con la gente que está cerca de ti. Dios te ha llamado a ser testigo, a que des testimonio por la forma en la que corres la carrera. Así es que Pablo, junto con todos los que fueron testigos fieles al Señor, ellos presenciaron, vieron, oyeron, palparon, experimentaron una vida de fe y hoy dan testimonio. Pueden testificar que así se puede correr la carrera poniendo los ojos en Jesús. Recuérdalo, ellos son la prueba y la evidencia, pues ya corrieron esa carrera. Así es que con esto y regresando al ejemplo del básquetbol, ya para retirarnos al final, ¿no? Todavía me queda media hora después. ¿No? Me quedan 50 entonces. Así dijiste. Regresando al ejemplo del básquetbol. Piensen en este muchachito que lo tomó a juego, que se acostó en el piso. En este ejemplo del deporte del básquetbol, ¿quiénes serían la gran nube de testigos? ¿Los que estábamos en la tribuna? ¿Los que están jugando? ¿Tampoco? ¿Los entrenadores? ¿Tampoco? ¿Quiénes serían la gran nube de testigos? Nada. ¿Tampoco los árbitros? ¿No me entendieron? Les voy a decir quiénes. Martin King, Larry Bird, Karim Abdul-Jabbar, Charles Barkley, Magic Johnson, Karl Malone, Shaquille O'Neal, Pippen, Jordan, LeBron, Kobe Bryant. Esos son los testigos, porque ellos dan fe y son la prueba de que se puede jugar básquetbol perfecto. Eso es. Ellos son los testigos, ellos dan testimonio porque ellos pasaron el entrenamiento. ¿No estaban aquí o qué? ¿Ya queda claro? En el fútbol, ¿quiénes son los testigos? Los que dan fe. Figo, Pelé, Messi, Mbappé, todos esos que juegan. Todos esos. En el deporte de natación, Phelps, Ian Thorpe, el holandés, ¿cómo se llama? ¿No? Todos esos que han ganado una medalla. ¿Qué están diciendo, hermanos? Se puede sacrificar, se puede dar todo para ganar todo. Si este chico tuviera claro quiénes son la gran nube de testigos del básquetbol, tuviera otra actitud. ¿Sí me explico? Porque todos ellos dan testimonio y evidencia irrefutable de que sí se puede salir adelante con un marcador en contra. No tirarse y decir, ya déjame, me estoy divirtiendo. Imagínate que Jordan hubiera dicho eso, ya déjame, ya no me digas cosas, estoy divirtiendo, ve el marcador. No es así. Pero sabes, seguramente y tristemente para este chico, te voy a decir algo, es muy probable, y seguramente el básquetbol no es su profesión. No lo es. Y desafortunadamente, para muchos, el cristianismo hoy no es su profesión. Desafortunadamente, para muchos hoy, el cristianismo no es su profesión. Aún y cuando tenemos un gran y fiel testigo que dio testimonio y dio su vida, y es prueba irrefutable de que se puede vivir una vida santa, ese es Cristo. A pesar de eso, hay gente que el cristianismo no va a ser su profesión.
Termino con estos pasajes. Primero de Timoteo 6. Pablo le dice algo maravilloso a Timoteo, su hijo, su discípulo, ¿verdad? Le dice: Timoteo, el Señor a mí me ha llevado años de entrenamiento. Y yo puedo imaginarme a Pablo apasionado y desesperado en esta carta que le redactó a Timoteo, diciéndole: ponme atención en lo que te voy a decir. Mira cómo empieza el verso 12. ¿Cómo dice allí? ¿Cómo? ¿Así? Pelea. Hasta voy a tomar agua para decirlo. ¿Cómo le dice Pablo a Timoteo? ¿Así? Pelea. ¿Cómo le está diciendo? Escucha la palabra. ¿Con qué palabra empieza? ¿Cuántos vieron la película de Gladiador? La primera escena. Es épica. La primera escena. El discurso que les da. ¿Cuántos vieron la de Corazón Valiente de William Wallace? ¿Cuántos vieron el final? Épico. ¿Verdad? El que iba a ser rey. Les dice: sangraron con Wallace. Ahora sangre conmigo. O sea, pelearon batallas donde sangraron con Wallace porque ya estaba muerto. Y le iban a rendir supuestamente ahí el tributo. Ya sumisos, ya perdidos. Con minoría, ¿no? Se hizo tanto esfuerzo. ¿Cómo le tendría que decir un general a su ejército para llamarlos a pelear? ¿Cómo les tendría que decir? Hijito, vamos a pelear. ¿Cómo? Eso, pero más. ¿Cómo? Y no estoy hablando de motivación, no. Estoy hablando del peso de las palabras. Pablo le está diciendo, y si se lo pudo haber gritado: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Y mira las palabras: habiendo hecho la buena ¿qué? Profesión delante de muchos testigos, que otros te vean. Entrenar como si fueras profesional, como si de veras te la creyeras. Ahí se aplica, créetela. Ahí se aplica, usa la fe y cree que puedes vivir para Cristo, que te puedes guardar en santidad, renunciar al pecado, dejar tu mal carácter, dejarte formar por Él para que seas como Él, que Él habilite y desarrolle tus dones y tus talentos para que un día los pongas a su servicio y experimentes la bendición de ser usado por Él. ¿Sí? Te mando además. Es alguien que lo tiene lejos. ¿Y tú crees que Timoteo lo tomó? Déjame divierto. ¿Qué no ves que los hermanos de la iglesia ya se fueron a la mitad? Déjame. ¿Qué no ves que son una ola de chismosos no cierran la boca? ¿Qué no ves que estoy cansado, estoy perdiendo a mi familia? Déjame. Ya no quiero saber, dame chance. Así fue. No, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Pablo está poniendo a Cristo. Cristo dio ejemplo, Timoteo. Cristo dio testimonio, Timoteo, y tú debes dar testimonio también. Y verso 14: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, tú y yo necesitamos ser formados y pasar por el mismo entrenamiento que pasó Jesús. Esto es si queremos ser como Jesús. Si no, tú no quieres ser como Jesús y te tomas esto a juego, no es tu profesión. No es tu profesión. Jesús dio testimonio de su buena profesión.
y Él manda que tú y yo seamos testigos. Él está dentro de esa nube de testigos dando testimonio. Así es de que para acabar, pregúntate y vete de aquí meditando. ¿Cómo estás luchando en contra del pecado hasta la sangre? Jesús tal vez, y solo tal vez, da una sugerencia. Si tu ojo es malo, arráncatelo, brother. ¿Habría alguien dispuesto a arrancarse los ojos porque no deja de pecar con los ojos? Ese es el nivel de entrenamiento. No digo que lo hagas literalmente, obviamente, pero Jesús usaba ese ejemplo extremista. Tu mano te está haciendo tropiezo, córtala. Tu familia está haciendo un estorbo, córtala. Y lo leímos, ¿verdad? El que no aborrece a padre, a madre, hijos, hijas, hermanos, no es digno de mí. El Netflix te está estorbando, cancélalo. El Disney Plus, cancélalo. Y cómprate Biblias. Cómprate 2 Biblias buenas con lo que cuesta la suscripción anual. Eso cuesta. Netflix de un año cuesta una Biblia de estudio. Amazon Prime también. HBO también. Paramount también. Cancélalo. Cancélalo. Ay, pastor, tú quieres que seamos menonitas. No quiero que llegues al cielo. Te quiero ver ahí. Quiero encontrarte en las calles de oro. Quiero que estés ahí. Y más que yo, Cristo dio su vida para que lo vieras cara a cara. No es un juego, hermano. Es amor puro. Por aquellos que critican y dicen, es que no es amor, es legalismo. No me importa. Es la palabra de Dios y no ha salido de mi boca nada que no sea la palabra de Dios. Lo quieren tomar como legalismo. No es su lugar, no es este su lugar, no es esta su profesión. No lo es. Estoy consciente de lo que requiere esto. Ya pasamos la etapa de la salvación, donde experimentamos su gracia, su amor y su misericordia. Estamos entrando en la etapa de la santificación. Y algunos, por gloria a Dios, que algunos ya están entrando en la etapa de la formación. Ahí mantente. Porque cuando lleguemos a la etapa 4, la función y la asignación, esto va a reventar. Por su gloria, para su gloria y por su gracia. Y eso anhelamos. Entonces, si esto hoy vibra en tu corazón, despertó en tu corazón su palabra, entonces ahora ve y planea, busca al Señor y dile: Señor, ¿qué me falta? ¿Cómo puedo vencer este pecado? Y usa su palabra. Para eso es espada, para cortar. Señor, mi carácter, ¿por qué todavía no se ha formado? ¿Por qué sigo siendo así? Espada, córtala. Señor, mis dones, talentos, perfecciónalos, púlelos. También el filito de la espada viene a los pulos y nos va a dejar al punto. Acabemos con este versículo, sabiendo que la santificación y la formación, estas dos etapas, van a ir de la mano siempre. Dice así, Hebreos 10. El último nos vamos. Me faltan 2, pero son larguitos y ya no me va a dar tiempo. Anótenlo solo para estudiarlo en casa. Hebreos 3:1, anótenlo, donde dice que Cristo es sumo sacerdote de nuestra profesión. Él oficia para que nosotros podamos dedicarnos a esto. Hebreos 4:14 dice que debemos retener esa profesión.
Y Hebreos 12:10, que ya lo leímos, dice que el Señor nos disciplina para que participemos de su santidad. Participemos de su santidad. Esa palabra participemos tiene que ver con agarrar algo, aferrarse a algo, porque uno sabe que después va a venir un cambio. Mostrar un verdadero interés en algo que te va a cambiar de seguro, o algo que es seguro que te cambie. Eso es participar. Hebreos 6:1, anótalo también, que debemos dejar los rudimentos de la doctrina y debemos ir adelante a la perfección. Otro tipo de entrenamiento. Y segunda de Pedro 3, del 14 al 18. Dice básicamente lo mismo que vamos a leer en Hebreos 10. Segunda de Pedro 3, 14 al 18. Dice que procuremos con diligencia ser hallados sin mancha e irreprensibles. Que no nos dejemos arrastrar por el error de los inicuos. Que no caigamos de nuestra firmeza y que crezcamos en la gracia y el conocimiento de Jesús. Y por último, que yo decía, Hebreos 10, del 19 al 25. Vamos a leer y vamos a hablar después. Vale la pena cortar todo lo que te estorba. Todo. Dice así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote en la casa de Dios. Fíjate todo lo que tuvo que pasar para que pudiéramos tener acceso. Mira cómo nos dice en el verso 22: acerquémonos con corazón sincero, es decir, sabiendo que lo que vamos a hacer lo tenemos que hacer de corazón. No puedo ir en la borregada nada más. Tengo que tener una convicción propia. Y debe haber sinceridad en mi corazón si me voy a someter al entrenamiento y a la formación. Y luego dice en plena certidumbre de fe. Y luego dice purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión, vuelve a decir, de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. ¿Qué te va a ayudar a mantenerte fiel? ¿Tu esfuerzo humano? No, la fidelidad de Cristo, que es fiel, porque Él prometió que te sostendría en este tiempo de entrenamiento. Y después dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Lo que este muchachito hizo no lo vamos a hacer aquí. Si tú te encuentras a alguien jugando aquí, ¿qué vas a hacer? Lo vas a estimular. Dice por ahí, ¿le vas a sacar la membresía? No, vamos a perseverar. Vamos a esperar, porque así como el Señor añade, el Señor sacude. No se preocupen por eso, pero asegúrate de estar. Asegúrate de estar. Clámale al Señor. Y después dice, no dejando de qué. Ok, y esto incluye mujeres, varones, jóvenes, matrimonios y domingos 9 de la mañana. Y casas de estudio. Eso incluye. Eso incluye. No ir es no estar en tu entrenamiento. ¿Por qué? Porque nos quiere el pastor tener controlados. No. Si piensas así no entendiste nada, saca una cita conmigo y platicamos. Te doy un tratamiento personal. ¿Voy a brindar? Y algo de sin costo extra. Algo te cobramos, pero no necesitamos. No dejando de congregarnos como algunos
tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo te quiero preguntar para orar, ¿en verdad no ves que el día está más cerca? Sí. Bien, esta me encantaría despedirnos con esa canción de que tú te vas, que yo también, para Jerusalén. Uy, así sabrosona la canción. Pero dice una verdad, ya nos vamos. Empieza a hacer las maletas. No es cierto, no las sacas, no vas a necesitar maletas. Falta poco, hermano. Persevera. Cristo está contigo. ¿Qué más necesitas? Que se anime tu corazón. Vamos a orar. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra, porque nos formas, nos entrenas, nos capacitas y nos das tu gracia. Señor, todo esto es posible gracias a ti, gracias a tu Espíritu que mora en nosotros. Aún, Señor, eres tú el que a partir de ahora, si alguno de nosotros toma una decisión firme, una decisión radical de rendirse a ti, de vivir bajo tu señorío, Señor, aún esa obra en la mente y en el corazón, en la decisión, en la actitud de ese hermano es movido por ti. Tú conoces los corazones, tú pesas los corazones. Y Señor, mi oración es que encuentres, Señor, en nosotros un corazón rendido, un corazón sincero, dispuesto a ser purificado, dispuesto a ser entrenado para abandonar el pecado, para renunciar a la impiedad, un corazón enseñable, dispuesto a dejarse reprender, disciplinar, entrenar para formar nuestro carácter y que se parezca más a ti. Señor, un corazón determinado, fiel, consistente, para que se mantenga firme en el entrenamiento y el desarrollo de sus dones y de sus talentos que tú les has dado a cada uno de ellos, mis hermanos. Ayúdanos a descubrir todo lo que nos regalaste, todo aquello que pusiste en nosotros. No quedarnos pasivos, Señor, como testigos pasivos. Queremos ser testigos activos de tu gracia. Aquellos que dan testimonio, aquellos que corren esta carrera y que dan fe y que son prueba irrefutable de que tú, Señor, eres todopoderoso, de que tu obra es en mi corazón, de que tu gracia, Señor, es maravillosa. Ayúdanos a ser testimonio a otros, te lo pedimos, y guíanos a cada paso que demos. No queremos movernos si tú no vas, no queremos avanzar si tú no nos estás guiando, Señor. Así como el pueblo de Israel, así como Moisés te decía, Señor, si tú no vas con nosotros, no queremos ir. Dice tu palabra, Señor, si no eres tú el que edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. No queremos edificar sobre la arena, Señor, queremos edificar sobre la roca que eres tú, nuestro amado Señor. Y lo hacemos, Señor, para darte gloria, para darte alabanza, para honrar tu nombre. Y que todos, Señor, los pueblos, naciones, conozcan al único y verdadero Dios que eres tú. Hoy te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón. Sella tu palabra en nuestras mentes y corazones e impúlsanos. Y que nos estimulemos aquí, Señor, que nos animemos unos a otros. Porque ahora hemos visto que el día está cada vez más cerca. Hoy te lo pedimos, Padre amado, y sé que será tu Espíritu Santo quien obre en nosotros por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, oramos. Amén y amén. Pónganse de pie, vamos a despedirnos con un canto.